te has dedicado al rubro turismo, un rubro que ha sido golpeado por la pandemia, a pesar de que ha habido proyectos de reactivación. Puede haber proyectos de reactivación, pero si no hay turistas, ¿qué hacemos? En efecto, un sector duramente golpeado, olvidado además. No ha habido un rescate económico para este sector. Quien habla, tengo 20 años, soy una empresa de turismo, netamente operador turístico. Uno mismo, ¿no? No podemos exponernos y contagiar a los demás. Y el turismo, lo bueno que es, cuando uno viaja a cualquier lugar, está muy separado al grupo, no van todos juntos. Este sector nuevamente tiene que reactivarse paulatinamente en un aforo de 50-60% y así. ¿En qué aspectos, por ejemplo? Cuando dices aforo, ¿es que museos, es transporte turístico? Un ejemplo, si ingresamos a un museo, que no sea más de... Si tiene una capacidad de 50, que entren a 25 personas, ¿no? Y con una distancia. Mira, un ejemplo, países como Brasil y Argentina, a pesar que vivimos en la misma crisis, no han cerrado 100% este sector. Pero ¿qué tal está el turismo allá? Pues no, de repente no hay un flujo constante de turismo en Cusco, que es uno de los lugares, pues, que es el corazón turístico del Perú y creo que de Latinoamérica, ¿no? Creo que la maravilla mundial Machu Picchu se inauguró, pero no sé si es que en realidad aún hay confianza para viajar con los aforos que tú estás determinando, que son muy pocos en el Perú, comparados con los aforos de otros lugares. Saltamos a otro tema que es la reactivación económica a través de las pequeñas empresas, ¿no? De las medianas y pequeñas empresas que son el motor del Perú, ¿no? Sabemos que la mayoría de personas trabaja en medianas o pequeñas empresas. ¿Qué propones tú al respecto? Urgentemente reactivar. Primero, que este sector de las pymes hemos sido duramente golpeados. ¿Qué propongo para la reactivación? En las compras públicas del Estado que sean de 40 a un 80%. En realidad, en teoría, se dice que compran las pymes, pero en la práctica compran a las grandes empresas. Voy a luchar en llegar al Congreso que las compras públicas prioricen a la micro y pequeña empresa. Pero para eso tendrían que asociarse, hacer una suerte de mancomunidad, ir en equipo a postular a este tipo de licitaciones. Un ejemplo, mira, en la OCE, cuando uno concursa en la OCE y le llaman a alguna institución del Estado, te piden los requisitos, 1 millón de factura. ¿A quién va dirigido ese? A los grandes. A los grandes. Y ellos dicen, bueno, hemos cumplido con las normas y con la ley, pero en la práctica no es así. Yo lo he vivido. Y grandes. Y ellos dicen, bueno, hemos cumplido con las normas y con un marco de ley y que prioricen a este sector. Ahí entra a jugar el Congreso, ¿cierto? Definitivamente, tenemos que trabajar en llegar al Congreso en la Comisión de las Pymes. Ahora, ¿qué opinas tú de los regímenes laborales para las pymes? ¿Crees que son realistas? ¿Deberían ser más flexibles? Es decir, el tema de los gastos de seguro social, CTS, vacaciones, ¿tú cómo lo evalúas? Mira, en el Ministerio de Trabajo hay una consideración, se llama REPYME. No te exigen muchos requisitos, creo que no hay mucho que cambiar, pero sobre todo la fiscalización, Sonalfil, es muy exigente con las pymes y no con las grandes empresas. Ahí es donde deberían relajarse un poco y darnos la oportunidad para comenzar de cero en la práctica, ¿no? Claro, porque muchos han aplicado suspensión perfecta, muchas pymes han desaparecido literalmente durante la pandemia. ¿Tienes algún dato? ¿Tú que conversas con tus colegas sobre esto? Sí, muchas están en la quiebra o se han reinventado. Se dice que de los últimos meses de acá, desde que se inició la pandemia o la cuarentena, existen más de 250.000 empresas que han formalizado. ¿Qué quiere decir con eso? Más de un millón de desempleo han tenido que reinventarse creando su propio negocio. Y probablemente en otros rubros. En otros diferentes rubros. Un ejemplo, mis colegas de turismo han tenido que reinventarse en otro rubro, sea comercio, sea servicios, que no tienen nada que ver con el tema turístico. Vulnerable, como tú lo dices, ¿no? Que no tienen espalda económica como para poder sobrevivir una cuarentena tan draconiana como la que vivimos el año pasado. Otra propuesta que tienes es promover una economía industrializada. Pero ahí hay un punto, una cápita que tú no buscas la nacionalización de la industria, sino la inversión privada, sea interna o sea de afuera, ¿no? En efecto, no hay país en el mundo que se haya desarrollado solo exportando materia prima. Es momento de crear puestos de trabajo a través de la manufactura, la industrialización de la economía. Como lo has mencionado, que por supuesto del sector privado, no nacionalizar ni que el Estado tenga que intervenir. El Estado tiene que hacer infraestructura, todo lo adecuado para que una empresa
se desarrolle, pero no intervención del Estado. ¿Por qué es peligrosa la intervención del Estado, crees tú? Porque se manipularía mucho en los partidos políticos y darían prioridad al trabajo a sus partidarios y no a los competentes profesionales. Claro, ahí entraría también la burocracia más que la meritocracia, dices tú, ¿no? Definitivamente. Correcto, entonces ahí viene la industrialización y pasar de la materia prima ya al producto completo, a la manufactura, ¿no? La manufactura, un ejemplo, este celular bien podría producirse acá los chips. ¿Tú crees tenemos que el litio. ¿Tú crees que se pueda? Definitivamente, tenemos talento. Lo primero que tenemos que hacer, primero traer inversión privada. Pedir una transferencia tecnológica de Europa, o ya sea de Corea del Sur o de Japón. Luego, la manufactura masificada de baterías con litio. ¿Qué se genera? Más puestos de trabajo, más divisas al exportar. Porque ya tenemos que cambiar el chip de ser un país conformista que solo exporta materia prima, tarde o temprano se va a acabar. ¿Qué es lo que para desarrollar un país tenemos que intervenir o invertir del 0.15% al 3% del Producto Bruto Interno en investigación científica y tecnológica? Ahora, al final, pues la materia prima nos las venden a nosotros ya manufacturada, ¿no? Sí. Se va afuera y regresa pudiendo hacer nosotros ese tipo de negocio. La inversión en ciencia y tecnología e innovación, tú hablaste de litio, ¿no? Hay muchos chicos que estudian robótica, diseño web, que estudian programación y que al final tienen que ir al extranjero a perfeccionarse, pero a trabajar, ¿no? Entonces es una fuga de talentos. ¿Qué opinas tú al respecto? Primero, este litio podría convertirse en autos eléctricos, traer inversionistas del extranjero para que se construyan o se ensamblen acá como lo hacían en los años 70, los años 60. Es más, fuimos pioneros en ensamblarse automóviles acá en el continente, claro que sí, en Latinoamérica, ¿no? Podríamos volver a recuperar ese factor y esa posición que teníamos para exportar al mundo. Con respecto, hay mucho talento de jóvenes. Al invertir del Producto Bruto Interno al 3% es investigación. Que todas las universidades estatales tengan un laboratorio de investigación. No solamente las universidades, además desde las escuelas, ¿no? Hay que cambiar el chip de los jóvenes para que se dediquen a la investigación. Y por supuesto remunerados, bien remunerados, ¿no? Para incentivarlos que regresen. Muchos peruanos que han salido fuera del Perú para apoyar a otros países a su desarrollo en lugar de que lo hagan en su propio país. Ahora, no hay desarrollo sin educación, y en ese sentido la educación pública es deficiente, no podemos negarlo, que tal vez no es realista. Por ejemplo, en un sector agrícola como Cajamarca, o un sector donde tienen minas como, no sé, Moquegua, debería haber una educación desde el colegio del Estado. Por supuesto, como nos mencionaste, cada región tiene su economía. Una economía a invertir al 6%, a tener mejores estudiantes competitivos. Grandes universidades, por ejemplo, la UNI tengo una filial en Iquitos, ¿no? Sí. Que la UNI tengo una filial en Arequipa, que la UNI tengo una filial en Ica. Entonces, eso le daría un nivel especial a la educación superior en las regiones, ¿no? Definitivamente, porque muchos políticos o los que están en el Congreso quieren crear una universidad nueva privada, por capricho, ¿no? Por capricho, más allá de privada, por un capricho, nombre propio de cada región. Si tenemos la universidad más antigua de América, que es la San Marcos, ¿no? Pacientes de COVID, no hay esa data, que es una vergüenza, habría que importar hasta de Chile. He escuchado por ahí en la prensa que Chile quiere apoyar al respecto, cuando nosotros podemos hacerlo. Sí, definitivamente. Tenemos los profesionales para hacerlo. Es solamente cambiar la idea, el plan y direccionar ese tema de investigación. Hay algo importante en este tema de las universidades, por ejemplo, en el sur tenemos a la San Agustín, a las provincias, ¿no? A las potenciar todas las postas médicas en cada distrito, en todo el país, bien equipadas con los mejores profesionales, y porque actualmente funcionan de 8 a 2 de la tarde, debería ser las 24 horas del día. En caso de emergencia, llevar a un familiar lo primero a una posta en lugar de hacer cola y que ya están colapsados los hospitales. Sí, bien equipados, con buenos médicos, y si no tenemos médicos acá, habría que traer del extranjero. No soy especialista en ese tema, pero sí tenemos que repotenciar las postas médicas. Y la seguridad ciudadana, ¿qué propones tú? Tengo entendido que tú vives en Lima Sur, ¿no? Sí, en Villa María. ¿Y cómo ves el tema de seguridad ciudadana ahí? Primero, quiero líneas generales. Teníamos crímenes organizados, pero no tan inhumanos como hemos importado muchos extranjeros, crímenes organizados que nos tienen en zozobra. Soy de la idea de crear una ley para expulsarlos de manera inmediata. Tan solo falta el respeto a la policía, deben ser expulsados. Nosotros tenemos que imponer respeto
en nuestro propio país y que estos extranjeros se sienten con todo el derecho del mundo, en lugar de venir a trabajar honradamente y no increpar a ningún político, no tengo en contra de ningún partido, con tal que este proyecto de ley que se expulse de manera inmediata y no llevarlos a un reclusorio o a la cárcel, porque tenemos que mantenerlo y eso también es un costo para el Estado, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que la mayoría de extranjeros vienen a trabajar, ¿no? Vienen de una dictadura y tienen que sacar a la familia, porque no es que alguien una puesta en escena, ¿no? Hicimos acá una encuesta interna y todos dijeron que eso fue actuado, donde se insultó, se peleó el candidato Salaverry con un venezolano, y lógicamente, pues, ahí se está metiendo el mismo saco a todos, y todos no son malos, pues, ¿no? No generalizo pero lamentablemente las oportunidades. No pueden increpar a un político, no pueden insultar a la policía, a ninguna autoridad. Un absoluto respeto, ni menos inmiscuirse en asuntos internos que solo nos compete a todos los peruanos. Claro, eso debe ser un respeto de cualquier extranjero. Sí. Creo que cualquier peruano que va al extranjero también debe portarse bien y debe respetar las reglas del país. ¿Qué hacemos con este asunto de las vacunas, no? Hemos visto que el tema se ha politizado, un tema que debe ser científico, pero estamos en época electoral y cada uno jala agua para su molino, como se dice en el tema de vacunas. Hemos visto que los privados, por el momento, no van a poder traer vacunas. Es evidente que la demanda es muy fuerte. ¿Podrían negociar a futuro? Sí, tal vez, pero por ahora no. ¿Tú qué propones? ¿Qué propone tu partido respecto a este tema de la vacunación para que se vacune rápido y la pandemia pueda ser controlada? Voy a hablar a título personal, no de mi partido. Correcto. Respecto a las vacunas, es lamentable que no priorizamos a la investigación científica, porque esta era una oportunidad para todos los peruanos de tener una propia vacuna y no depender de vacunas extranjeras y no depender de investigaciones del extranjero. Eso es la idea de más bien desarrollar investigación científica. Era la oportunidad, no solamente en la industria de salud, sino la reactivación económica, porque es la única vía para desarrollarnos como país. Al respecto, pero estoy en contra de la vacuna china. ¿No te gusta la vacuna china? No me gusta la china. No me gusta la vacuna china. Creo que no eres el único que no le gusta la vacuna china. Porque no confío, además, en ningún producto chino que sea bueno. No hay productos chinos que sean buenos. ¿De dónde viene? Ni siquiera por dignidad. La enfermedad viene de China. Y vacuna, y que, claro, sí existe un prejuicio sobre los productos chinos, es innegable. Hay un punto importante, que este proceso de vacunación ha sido viciado por la corrupción, estimado Dante, ha sido viciado por la corrupción porque es evidente, o al menos habría que hacerse el ciego y taparse los ojos para no notar que ha habido corrupción en el proceso de vacunación, y desde el estudio, desde que se repartieron las vacunas, 3, 4, ya pues el propio Vizcarra le ha puesto cabe al proceso de vacunación. Entonces debería abrirse pues el mercado y no solamente tener una suerte de monopolio con la vacuna china, ¿no? Definitivamente han beneficiado a las firmas chinas. Recordarás cuando llegaban los médicos chinos, les aplaudían en el mismo aeropuerto, que es vergonzoso. ¿Dónde está nuestra dignidad? Que se ha creado un lobby, se ve evidente que se ha creado un lobby. ¿A favor de qué? A Sinopharm. Hasta las caretas o las mascarillas son importadas de ese país, cuando el propio país podríamos... ¿Acá podríamos hacer mascarillas? Definitivamente, porque si tenemos la materia prima, si tenemos mucho talento, tenemos mismo Gamarra. Tenemos Gamarra ahí, por supuesto, al costado. Era la oportunidad para reactivar. Ojalá que siga a investigar ese tema y tiene que llegar hasta el final. Mascarillas, EPPs, todo eso se podría hacer acá. Protectores faciales. Que han priorizado a esas firmas chinas y eso es un lobby. Y el lobby... El lobby perjudica los intereses nacionales y el tiempo de pandemia es terrible. Bien, Dante, para terminar te dejamos estos minutos para que te dirijas a la audiencia de Betel y puedan marcar tu número, que es el 13, y tu símbolo, que es la C, tengo entendido. Sí, ¿no? Gracias una vez por la invitación, amigo de Betel, su amigo Dante Fernández, soy del sector turístico, tengo 20 años en el servicio, modesta parte traje varios turistas durante los últimos 20 años y he aportado a la economía con las divisas que traen los extranjeros al país. Ahora estoy en el campo de servir a mi país, creo que tengo vocación de servicio, así como he creado la red de jóvenes empresarios y la red PYME, capacitándoles, promoviendo su servicio. Desde el Congreso de la República voy a crear proyectos de ley en favor de las pymes, de la investigación científica, de crear universidades con laboratorios y traer inversionistas del extranjero, excepto la China. ¿Por qué? Porque creo mucho en la inversión privada. No estoy de acuerdo que el Estado intervenga al 100%, excepto la infraestructura. Bueno, amigos, su amigo Dante Fernández me pueden encontrar en los canales de YouTube, Twitter y Facebook como Dante Fernández G.
y una vez más, muchas gracias, Perú. Unidos como una gran nación, saldremos de esta crisis. Estoy convencido y tengo una frase: forjemos un país grande, poderoso, porque este país llamado Perú y anteriormente llamado Caral, tenemos 5.300 años de historia como civilización. Si sabemos de dónde venimos, sabremos dónde llegamos, porque es el primer estado que se ha formado en este país. Somos grandes y volveremos a ser grandes. Una vez más, gracias por todo y gracias, Dios mío, por estar acá. Correcto, Dante, muchas gracias por tu tiempo, nos despedimos.